Me parece que la gobernación está instaurada y que el pueblo se deja gobernar a veces demasiado. Seguinos en Instagram, ingobernables_tras la sierra. Bueno, a las 11:10 de la mañana y seguimos aquí, siendo ingobernables. Hoy ingobernables de martes y con un estreno, póngale, podríamos decir de alguna manera, que es aquí la presencia de Federico D'Angelo para esta columna, podemos decir que está reflexión. ¿Cómo le decimos? Bueno, ¿Cómo le decimos, Fede? ¿Qué columna? Suena un poco durito, columna. Sí, por eso. Yo que soy constructor te digo una columna, es algo un poco rígido. Yo lo haría un poquito más. A mí también me gusta, porque tampoco me gusta la columna del martes, ¿viste? Como que se. No, yo ninguna columna. Ahí está. Vamos a divertirnos. Mi idea cuando vos me hablaste fue. Bueno, sabés que soy un apasionado de la política, milito desde muy temprana edad y un estudioso de la historia. Y siempre cuando hablo con la gente o con la gente más joven también, la importancia que tiene entender, no te digo que seas un gran estudioso de la historia, pero cuando uno revisa la historia de este país, que es bastante joven, ¿no es cierto? Cumplimos 215 años, festejamos de la creación de la primera junta de 1810, aparecen cosas que son la historia sin fin, porque son como cíclicas, se repiten y uno empieza a entender un montón de cosas que pasan hoy que tienen que ver con toda esa historia que tenemos en la mochila, que aunque uno piense que no, bueno, la marcan, desde hacer el locro el 25 de mayo, mira lo que te digo, o sea, porque es la idiosincrasia de este lugar. Qué importancia, ¿no? Poder conocer, ¿no? Toda nuestra historia, el pasado, lo que nos fue pasando. En esto que decís vos también de la relación con las nuevas generaciones, qué difícil también es a veces que haya un interés, ¿no? Porque no sé si es un plan macabro desde algún lado que viene o por dónde pasa esta cuestión, ¿no? De que vos que sos un estudioso y de repente hablás con alguien y que de repente desconoce absolutamente y claro, le es difícil interpretar cuestiones de la cotidianeidad al no saber ciertos puntos, ¿no? Y capaz que prefiere eso es más fácil. Sí, es muy loco porque porque la revolución, viste lo que hablábamos recién fuera de aire, la revolución tecnológica de los últimos 30 años, ponele, o sea, ahora cualquier persona con un celular está recibiendo una cantidad de información y sin embargo estamos sumidos en la incomunicación y yo te diría en muchos casos en la ignorancia, porque ese nivel de información saturado, porque recibís, o sea, cualquier cosa, te despertás a la mañana y 200.000 títulos de cualquier cosa, y donde ya no discernís lo que es verdad, de lo que no es verdad. Cuando vos leías un libro, la información alfabética, o esta cosa del estudio, revisar, te da la posibilidad de ir generando un pensamiento crítico, poder investigar qué cosa es verdad. Hoy pareciera ser, o sea, lo que sale en el telefonito, ni siquiera por la televisión, ya la televisión es como antigua, ¿viste? Lo que te dijo el streaming es verdad y no hay mucha capacidad de defensa frente a ese bombardeo que son las 24 horas del día, ¿no? Está complicado. Sí, no, aparte, bueno, eso, ¿no? ¿Quién maneja, digamos, ¿no? ¿Qué intereses hay atrás de cada, no sé, reelcito que aparece, cada plaquita, ¿no? Que te aparece en tu celular, que obviamente es de determinada empresa? Yo me cago de risa con mi celular y veo las noticias que me salen, no sé, por defecto, ¿no? Y digo, no, o sea, más allá de los famosos algoritmos y que te puedas, si vos buscaste una cosa te sale algo, pero más allá de eso, digamos, por defecto, digamos,
lo que te sale es como, bueno, si yo solo voy a leer esto, estoy al horno. Y sí, yo por ejemplo, porque uno queda atrapado, es como una telaraña, ¿viste? Y te encontrás, podés pasar desde el censo, que podría ser un tema interesante, de los cóndores en Santa Cruz, a las declaraciones de Mauro Icardi en Guandanara, y pasás, y así, ¿viste? O sea, no, me reía porque cuando le pusimos título a esta no columna, vamos a llamarle la no columna de Fede D'Angelo, las columnas las dejo para cuando hago casas, esas sí tienen que estar bien para que no se caigan. La historia sin fin. Y entonces me resonó en la cabeza, me acordé que había un film del año del 1985, creo que es. Clásico. Y que es muy loco porque cuando me pongo a recordar y busco, hay una fuerza oscura que es la nada misma y que destruye el reino de la fantasía y a todos sus habitantes, que lo único que esperan es que aparezca un humano razonable y los salve de semejante oscuridad. Más parecido a la realidad no se consigue. Tremendo. Tremendo. Y creo, para darle la cota de esperanza, que solo vamos a salir de esta pesadilla, y ahora después vamos a hablar por qué una pesadilla. Solo la imaginación, la creatividad, nuevas canciones, como dice algún gobernador, inventar otra cosa. No sirven las herramientas mucho del pasado. Y sí, porque si decimos que la historia es cíclica y vuelven a suceder ciertas cuestiones, entonces decís, bueno, pero entonces no hay que hacer lo mismo, ¿no? Porque ahí nos deprimimos y decimos, esto va a volver a suceder. Esto va a volver a suceder. Hay que buscar otra forma, otro lado, ¿no? Sí, sí. Y ver cómo hacer, ¿no? Entonces, piensa una cosa cotidiana, vas al almacén, está tu vecino y no sé, está hablando determinado factor sobre los precios o tal defensa capaz poner, y vos le decís, pero pará, si este tipo, el de economía, ya esto ya lo hizo, no está repitiendo, y como que eso no resuena en el otro, capaz que te mira y te dicen, y te tira una frase hecha y no. Y es muy loco, por eso te digo lo de la historia y la memoria, porque sin irte a 1810, cuando vos ves los tipos que están haciendo lo que están haciendo, y decís, Caputo, pero pidió 45 palos, endeudó hasta nuestros nietos en el gobierno de Macri. Sturzenegger estaba con Menem, después fue responsable del Corralito. Si la justicia existiera y funcionara en los tiempos que tiene que funcionar, es un tipo que tendría que haber estado preso por el megacanje, por el Corralito, por la incautación de los ahorros de los ciudadanos. Son toda gente impresentable que ya estuvo y hizo lo mismo. Por eso cuando yo ¿sabes por qué va a fracasar? Porque ya lo hicieron los militares, lo hizo Menem con Cavallo, lo hizo Macri con Caputo, y lo está repitiendo este niato, y digo niato porque a una persona que no respeta a nadie, yo tampoco la respeto, lo respeto porque bueno, es el presidente que eligieron los ciudadanos. Personalmente me parece un ser despreciable, irrespetuoso, que no tiene más mínimo miramiento, con lo cual, nada. Pero, digo, ¿no? Yendo a esto puntual, digo, ¿por qué, digamos, tanta gente de alguna manera avala no el gobierno, sino estas formas, ¿no? Que vos estás describiendo bien. Sí, mira, el otro día leí algo muy interesante, que es, bueno, después de una década que yo, con los cargos 65 años, ya tengo mi carnet del PAM y todo, hace un rato hablabas del ANSES, del PAM, y bueno, ya tengo mi carnet. Bueno, después de los 10 años de gobiernos kirchneristas, que yo creo que tuvieron grandes cosas, o sea, les faltó un montón, y casos de corrupción hay a lo largo de la historia, vamos a hablar de eso también, pero digo, fueron 10 años donde hubo ampliación de derechos, hubo conquista, el país se endeudó, varios logros. De todos modos, había cierto agotamiento, y la gente lo votó a Macri para sacar al kirchnerismo.
Y después, como Macri fue en 4 añitos nomás, fue un desastre total, la gente votó a Alberto para sacarlo a Macri. Y después, harto porque, o sea, un fantoche, un tibio, como lo quieras llamar, un gobierno desastroso, y entonces lo votan a Milei para sacarse a todos de encima. Y yo creo que ahora ya también hay desengaño, porque lo que prometió Milei, que su gran caballito de la batalla era la casta, y vamos contra la casta, y vamos contra el Estado, que bueno, un gran disparate, pero resulta que cuando ves los ministros, es decir, Patricia Bullrich era la candidata del otro partido y está hace 30 años, desde que era montonera, pasando por menemista de la Rúa, pasó por todos los gobiernos, tiene la camiseta de todos los cuadros, ¿viste? Juega en Boca, en River, en Racing, de camiseta que hay ella se la pone, es la ministra de Defensa del país. El otro es Caputo y lo tenés, si querés, a Scioli, que iba a ser candidato del peronismo y ahora también es ministro libertario. Entonces vos decís, pero pará, nos engañaron, macho, porque la casta al final a los que les recortan la guita es a los jubilados, a los comedores populares, a los gente con discapacidades, a los pacientes oncológicos. O sea, la casta éramos nosotros y ellos siguen de joda, juegan al pádel, van a lo de Scioli, andan en velero y te dice que vamos, estamos mal pero vamos bien. Frase que también ya la escuchamos. Pero entonces, por eso te digo, ¿dónde está la necesidad ahí de las personas de justificar, entender que te saque, de que no haya comida en un comedor o que te saque una pensión a un discapacitado? O sea, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que, ¿entendés? Y yo creo que explotaron muy bien, porque además es un fenómeno mundial, ¿eh? Si mirás el mundo, las fuerzas de la oscuridad, ya no llamémosle de derecha, porque ya eso empieza a ser como del pasado. Pero estas fuerzas reaccionarias, oscuras, explotan muy bien lo que es el odio, la violencia, el resentimiento. Obviamente hay una gran falencia, que es que las democracias, y en nuestro país también, no lograron resolver problemas elementales para la gente. Entonces vos hablás, no, que si el Estado presente, bueno, está bien, macho, pero tenemos 50% de gente bajo la línea de la pobreza. Entonces, aquello que decía Alfonsín cuando empezó la democracia, con la democracia se come, se cura y se educa, resulta que la educación está para el diablo, la justicia es un bochorno, hay la mitad de la población bajo los niveles de pobreza, el trabajo informal supera al trabajo formal. Entonces, el discurso de que no, los derechos adquiridos, acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿cuánta gente trabaja en blanco, con seguro de trabajo, cobra aguinaldo, le pagan las vacaciones? Muy poco. Muy poco. Y yo que trabajo en la construcción, que acá se ve más, pero a nivel país, el 40% de hasta de las grandes empresas es trabajo en negro. Declaran 5 obreros y hay 15 que son migrantes paraguayos, bolivianos, que trabajan en negro, salen de la obra cuando vienen las inspecciones. Entonces digo, todo este combo de resentimientos y de cosas no resueltas por la democracia, empiezan a explicar un poco, bueno, fíjate en las elecciones, o sea, fue la mitad de la población. Cuando salen a festejar estos políticos, todos, no, que ganamos, no, que ganó fuera el 47%. ¿Cuál fue la fuerza más importante? El 47% que ni fue a votar. Lamentablemente, ahí ganan ellos, porque la única manera de cambiar algo de esto es que estos ñatos sean otros, no hay otra manera. Claro. Si no, bueno... Que aparte igual, digamos, convengamos que ese 47% o el porcentaje que sea, no es que es un bloque determinado, ¿no? Hay un poco de todo, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero claramente sí se ve esto que decís vos, ¿no? Como una desencanto, un hartazgo, ¿no? Para que vea ir. Y ahí sí en eso quizás falla un poco no sé si decir la democracia representativa, sí, ¿no? Las formas de abordar las soluciones a las problemáticas cotidianas. Sí, de todos modos, y ahí das pie para un poco
lo que yo quería ensalzar, arrancando esta no columna con tan cercano el 25 de mayo, que es, bueno, el desencanto es justificable. Ahora, es el pie para que empecemos, como vos decís, en el negocio del barrio, a hablar con el vecino, a hablar con los compañeros, a hablar con los amigos, porque no hay experiencia posible fuera de la organización de un Estado que controle, que regule, por lo menos hoy por hoy. Estos señores que se declaran libertarios o el anarcocapitalismo, lo quisieron hacer en un pueblito de Estados Unidos que se llama Grafton. Entonces tomaron un pueblo que era chiquitito, quisieron organizar un municipio donde no se pagaran impuestos, recortaron los servicios esenciales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? No había recolección de residuos, por ejemplo. Todo empezó a ser un bardo espectacular, pero esto que estoy contando es real, ¿eh? Pasó en Grafton, Estados Unidos. Los osos, que era común verlos en las zonas aledañas, empezaron a acercarse a los poblados atraídos por el olor a basura y a comida, con lo cual toda esta experiencia en el curso de 20 años fracasó estrepitosamente y terminó corrida por los osos que bajaban a las casas, están abandonadas al día de hoy. Fue todo un gran desastre. Entonces, hoy por hoy la organización de una comunidad, bueno, sí es a través del Estado. Y aunque el Estado no llegue a un montón de lados y el Estado pueda tener gente ñoqui, casos de corrupción, etcétera, yo lo pongo en el punto más fácil. El Estado es el que te enseñó a hablar. Si sabés hablar y escribir, no es por la escuela siglo XXI, por dar un nombre cualquiera, ni por la escuela privada de la... Es porque hubo educación pública fomentada por Belgrano primero, por Sarmiento si lo querés, o Avellaneda después, y tenemos una educación pública y gratuita con ciertos estándares de calidad que por lo menos en Latinoamérica, en los países vecinos, es motivo de orgullo, o era motivo de orgullo. Entonces, bueno, no es que el Estado no llega, sí, el Estado llega, aunque sea mal, aunque sea poco, aunque no alcance. El dispensario donde querías ir ahora, que me dijiste que te sentías mal, Pablito, bueno, ese también es el Estado. ¿Quién es? No es una señora que vino, que el libre mercado le pagó, o que por motu propio tiene ahí una casuchita donde te atiende, te toma la fiebre. Eso es el Estado. Bueno, deficiente, pobre, ¿lo podemos mejorar? Sí, bueno, ese sería el trabajo que nos convoca a todos. Empezar a hablar de esto, bueno, ¿qué es? Y ahí por eso decía, me diste el pie. ¿Qué hicieron en 1810 esos tipos que... en contraposición a no querer ir a votar? En 1810 no sé si había paraguas, no, llovía como hoy, pero el pueblo quería saber de qué se trataba. Y eran un poco ingobernables, mira vos, porque viste, los que repartían escarapela no eran buenos muchachos, estaban con el trabuco a la cintura, se llamaban los infernales de French y Beruti, y lo que querían hacer era sacar al virrey y al representante de los reyes de España a patadas de este suelo. Y los criollos, ese día, primero un cabildo abierto donde deliberaron, y después con un montón de condimentos que los podemos estudiar también, pero fundamentalmente lo que hicieron fue darse una forma de gobierno. Es el inicio del Estado-Nación como organización de este territorio. 1810. Después vendrán, y ahí vamos a tener otro tema para la no columna, que será la famosa grieta, que viene desde ahí, porque lo que empezamos a discutir es qué organización y qué forma de organización social, qué Estado íbamos a construir. Y esa discusión es lo que sigue hasta hoy. Vamos a ser anarcocapitalistas, vamos a ser libertarios de no sé qué, vamos a ser peronistas, vamos a hacer la justicia social, vamos a hacer una república socialista. Vos hoy tocabas en los pueblos originarios. Bueno, había gente que estaba antes de todo eso. O sea que bien podríamos ser también un Estado plurinacional.
Acá había tehuelche, mapuche, pehuenche, los manzaneros de Sayhueque en Neuquén, los Zona, los Selnam en Tierra del Fuego. Cuando vemos el cantito que tenemos acá en Córdoba, en Santiago del Estero, y empezás a escarbar, y te das cuenta que la forma de hablar tiene que ver con el quichua, que está arraigado porque los incas llegaron hasta acá, hasta Santiago del Estero. Entonces, bueno, hay mucha tela para cortar alrededor de nuestra historia y creo que es muy, muy interesante porque nos puede ayudar a comprender y a ver qué nuevas herramientas podemos tener para salir de esta pesadilla. Un país que hoy declararon que se van de la Organización Mundial de la Salud. Nos puede gustar o no, pero bueno, la integran 194 países. No la integra Kosovo, Palestina, porque no lo reconocen como un Estado y además el Estado terrorista de Israel está bombardeando, se limpió delante de los ojos del mundo a más de 60.000 habitantes, que no eran todos terroristas de Hamás, ni mucho menos, muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos. Hay 4 países que no integran la organización. Después podemos discutir si es buena, si es mala, si es como lo del Estado, ¿no? Si puede funcionar mejor, qué cosas mejorar. Pero bueno, o sea, irse de allí, bombardear la cultura, bombardear la educación pública, desmantelar los programas de asistencia social a la parte más vulnerable de la población, es a ojos vista un plan macabro, porque uno puede decir, bueno, no, planes no, sí, está bien, bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Liquidamos, hay 15 millones de argentinos, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos, lo tiramos abajo de la alfombra? ¿Cómo lo resolvemos? Hoy por hoy, a donde el Estado no llegó, llegaron los comedores populares, llegó la solidaridad, y si no fuera por la empatía con el otro, por la solidaridad, seríamos tierra arrasada. Si algunas cosas se sostienen es justamente porque por abajo, como pueblo, solemos tener todavía esa red que ojalá no se termine de romper, sí, que acá, para poder resistir. Acá en el Valle se da bastante esa red ante ciertas situaciones. También pensar que acá el Valle es un lugar particular, digamos, no es lo mismo en la ciudad, ¿no? Lo que está sucediendo ahí en las grandes ciudades, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me interesó esta cuestión de, bueno, ¿cómo es la organización, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Con el vecino, con la vecina, que también votó a Milei, porque hay un montón de gente que, digamos, que votó y sin embargo mantiene esos lazos solidarios, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que si, bueno, votaste a Milei, no, eso es un... Por un lado, ¿no? Y después esto, bueno, entonces, ¿qué? Pero que se pueden crear otras formas. ¿Tiene que ser el Estado o capaz que tiene que aparecer una forma nueva que pueda hacer ese imaginario que vos tenés de Estado mejorado igual, ¿eh? No es por estar en contra, todo lo contrario. Sí. No, lo que se me ocurre, porque vos vas a un punto anterior a esa conformación de un Estado que pueda ser mejor, que funcione mejor o no. Bueno, en el 2001, cuando el país... No, yo también. A ver. Hola. Ahí está. No me escucho, pero no importa. Bueno, en el 2001 aparecieron las asambleas. La gente de manera espontánea se organizó para, bueno, discutir problemáticas, intercambiar pensamientos. Yo recién mencioné, en 1810 era el Cabildo Abierto. Bueno, de hecho yo te digo, yo estuve en una asamblea en el Parque Lezama, miles de personas, o sea, una cosa inédita, ¿no? Discutiendo si el Estado tenía que existir o no. Una cosa que capaz uno pensaba una cosa inédita hasta ese momento, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que lo importante va a ser bueno, yo me lo estoy planteando, acá hubo una experiencia en las últimas elecciones muy interesante de construcción
política con compañeros, bueno, etcétera. Por H o por B llegamos a donde estamos. Yo creo que es necesario espacios ni siquiera electorales, con fines electorales, espacios de intercambio, de discusión, de pensamiento. Sí, yo creo que por ahí va a ir la cosa, porque va a hacer falta mucha creatividad y mucha entereza para salir. Si no va a ser tierra arrasada. O sea, pues estos tipos, en cuanto tipo que le pide consejos al perro y dice que va a destruir todo desde adentro, o sea, y ya hay varias cosas. El Inca, por ejemplo, hoy, el Día del Documentalista, o sea, ponen al frente del Inca una persona de dudosa reputación y trayectoria, y toda la financiación de los proyectos de cine nacional, que son un orgullo en el mundo. Hemos tenido películas galardonadas, no porque el Oscar me importe gran cosa, pero digo, han sido reconocidos mundialmente realizadores y actores argentinos. Y este tipo lo está bombardeando, lo está desmantelando. Con lo cual creo que urge hablar, conversar con el vecino que votó a Milei no es el enemigo de uno. En principio hay muchos estafados, que ya se sienten estafados porque no eran lo que pensaban. Y así como entonces sacaron a Alberto porque era un inoperante votando a uno que venía con una motosierra, no sabemos quién, pero cuando la gente se desengañe de esto, que a ojos luces, salvo que le ponga mucha plata a Estados Unidos, pero mucha, si la economía se derrumbe no tiene otro final que el fracaso estrepitoso. Bueno, tendremos que ver qué es lo que justamente, por eso es muy importante que hablemos, que charlemos, cómo vamos a sacar esto a patadas y para qué. No a patadas, va a ser con el voto, hoy por hoy va a ser con el voto popular, ¿no? O sea, no hay insurrecciones populares. Bueno, también puede ser, en el 2001 fue a los piedrazos y un presidente, por mucho menos que por mucho menos, se fue en helicóptero, sí, junto con la que hoy es ministra de Defensa. Se fueron en helicóptero, dejaron 40 muertos a lo largo de todo el país. ¿Y eso te sorprende, digamos? Digo, por mucho menos. Sí, ahora es como, yo lo veo como brutal, quizá, algunas cosas, y como de muchos lados, de muchas formas, como que te deja medio. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Somos un pueblo. El otro día también leí una cosa que es muy interesante, ¿viste? Como hay una fe cristiana muy arraigada en amplios sectores de la población, siempre estamos dispuestos a creer en el milagro, ¿viste? Empezó con Alzogaray hace 70 años, hay que pasar el invierno, ¿no? Como hoy, ¿viste? Pasemos el invierno, después va a venir la primavera. Después vino el Menem, que bueno, estamos mal, pero vamos bien. Después vino el otro, que la luz al final del túnel. Y nosotros como pueblo siempre, bueno, un crédito le damos, a ver. Y este dijo que iba a terminar con la casta, bueno, y un poco creemos. Me parece increíble el nivel de aguante, porque lo que están haciendo estos tipos, te digo, yo que viví el gobierno militar del 76, lo tengo muy presente, aunque era chico, pero tenía 15 años, ya estaba en el colegio secundario y militaba. Hay cosas que hacen estos tipos que son en la misma línea, son más desembosadas que las que hacía Videla. O sea, no matar gente y tirar ciudadanos al río, ni robar bebés, eso no lo hace. Pero la desfachatez que tienen para enunciar algunas cosas, o el grado de virulencia en sus declaraciones, no las tenía ni Videla. O sea, con lo cual la pregunta tuya es, bueno, sí, me asombra un poco nuestra capacidad de
resistencia, pero no de resistencia, nuestra capacidad de soportar todo esto. De todos modos, creo que en algún lugar existirán los resortes como para podamos salir de esto. No será eterno, siempre habremos muchos que pensamos en un mundo mejor, en un país mejor, que no bajamos los brazos, y como decía el Pepe Mujica, ¿viste? Me la pasé toda la vida luchando por un mundo mejor. No, por ahí no sirvió para un carajo, pero por lo menos tuve un buen propósito en la vida, mucho mejor que un pensamiento individualista, egoísta y de sálvese quien pueda, ¿no? De salvarse solo. Bueno, Fede, espectacular, espectacular. No fuimos. Enunciado de lo que puede llegar a ser este rarito de Marte. Si la audiencia se aburre, pueden llamar para putear también. WhatsApp no van a poder mandar porque no hay internet. O van a llegar, sí lo están mandando, y van a llegar todos juntos en un rato. Bueno, después me contás. Ahí te los voy a pasar, pero bueno, buenísimo en realidad. Gracias ahí porque es parte de esto también, ¿no? De generar esos espacios de debate, reflexión. Sí, reflexión, debate, yo creo que es fundamental eso. Que podamos charlar con respeto. Yo a lo que no le tengo respeto es a los que no respetan nada, como estos tipos, pero al vecino que votó a Milei, al vecino que le gusta Macri, a los compañeros, porque también me pasó en la vida eso. O sea, de ver compañeros que supuestamente están del mismo lado de uno y tienen conductas despreciables. Y tengo compañeros de trabajo, obreros que votaron a Milei, que son en la vida cotidiana son los más solidarios y los más gauchos que uno puede encontrar. Con lo cual, hacer esa discriminación de manera tan tajante es engañosa. Creo que hay que poder hablar, reflexionar, intercambiar miradas con respeto y ir encontrando formas que mejoren esto, que a ojos vistas es un encaminado al desastre. No creo en la macroeconomía que esté funcionando bárbaro, yo descreo. Bueno, Fede, gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, la seguimos el martes que viene, entonces. La seguimos el martes que viene, salvo que tengamos mucho detractor en las redes. Que diga, che, cambia de columna. Seguro que no. Aunque hay muchas formas de construir también, seguramente. Seguro. Bienvenida sea. Gracias. Sí, eso es bueno también, porque, viste, la construcción es lenta, es larga, lleva un tiempo. Eso es lo complicado. Y la destrucción es muy rápido. Yo como constructor, viste, para hacer una casa tardo 1 año. Ahora, si la misma casa querés que te la destruya, en 1 semana voy con 2 máquinas, 4 compañeros con los picos y las masas y la hacemos percha, no queda nada. Y esto es problemático. Pero bueno, vamos adelante.